Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. ¿Quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Qué verdades proféticas se han descubierto a través de los siglos? ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta generación? Descubre esto y mucho más en las 7 iglesias del Apocalipsis con Hermanos, Dios les bendiga. Quiero dar gracias a Dios por permitirme hacer esta grabación nuevamente y bendecirles a ustedes a través de esta bendita palabra del Señor. Hermanos, quiero suplicarles por favor que estemos orando en sus casas. Siento de Dios que tenemos que orar más fuertemente. Ustedes saben que las noticias han sido muy fuertes últimamente. Los casos de este contagio, de esta enfermedad han ido en aumento. Los números de fallecidos, en lugar de ir bajando, van subiendo. Y tenemos que estar orando mucho, hermanos. Por favor, no se acomoden en sus casas. Oren, supliquen, clamen a Dios, rueguen delante de la presencia del Señor. Yo siento de Dios que tengo que seguir ayunando y lo voy a estar haciendo. Una semana es lo que yo me detengo y tomo alimentos para poder fortalecerme, y a la semana siguiente nuevamente entro en ayuno. Así que hermanos, por favor estén orando, porque es un momento que tenemos que levantar un clamor delante de Dios. Orar por los médicos. Han fallecido muchos médicos, doctoras también, enfermeros, bomberos, mucha gente de salud que asiste a esta gente enferma, están muriendo, y tenemos que orar también por ellos. Por favor, hermanos, se los pido de todo corazón. Asimismo, oremos por la iglesia en todo el mundo, también por los hermanos que están en los distintos países. Esto, hermanos, es una enfermedad que definitivamente haya sido causada por el hombre, movido desde luego por espíritus del diablo, para venir a destruir las almas de las personas y llevarlas al infierno. Es nuestro deber como iglesia de estar orando para cerrarle las puertas a Satanás. Y si esto pues también es parte del cumplimiento de los últimos tiempos, porque nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas, preparémonos y estemos velando y orando, arrepentidos cada día y santificándonos cada día más delante del Señor, para que si el Señor aparezca o aparece en la nube del cielo, nosotros seamos arrebatados y vayamos a recibir a nuestro Señor en la nube del cielo. Así que por favor, hermanos, no se acomoden. Hoy vamos a escuchar una enseñanza precisamente que va enfocado a esto, porque siento que la iglesia tiene que sacudirse y tiene que despertar. No nos conformemos con ser los cristianos que hemos sido por estos años, sino que hoy más que nunca nuestro candelero tiene que brillar en este mundo de tinieblas. Amén. Demos inicio al estudio de hoy, y en esta oportunidad nos toca el mensaje a la iglesia de Sardis. Esto está en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 6 del libro de Apocalipsis. La ciudad de Sardis estaba ubicada en una acrópolis natural, es decir, era un monte, un lugar fortificado, en la parte más alta de las ciudades griegas de la antigüedad. Aproximadamente tenía una elevación de 450 metros sobre el nivel del valle. Alrededor del año 1200 se convirtió en la capital del reino de Lidia.
Su principal fuente de riqueza era la industria ovejera. Muchos de sus habitantes se dedicaban a obtener lana, la teñían para hacer prendas hermosas de vestir. La ciudad de Sardis era el ejemplo típico del contraste melancólico. Oigan eso. ¿Por qué digo que era un ejemplo típico del contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente en ruinas? Qué lamentable. Lo que trato de decir es que Sardis era una ciudad degradada, sin atractivo. 600 años antes de que el apóstol Juan escribiera esta carta a esta iglesia de Sardis, había sido una de las mayores ciudades del mundo, que ahora estaba degradada. Sardis representa la iglesia protestante, aproximadamente durante el periodo entre el año 1517 al año 1800 después de Cristo. Vamos a principiar con el versículo número 1 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Desde el inicio de la carta, si ustedes se dan cuenta, Jesucristo ya glorificado y el Cristo Redentor que aparece en el capítulo número 1 de Apocalipsis se describe en 2 frases: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es muy probable que sea una referencia al candelero con 7 lámparas que describe el profeta Zacarías en el capítulo 4 del libro que lleva su mismo nombre, y que a la vez es una descripción del Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo se expresa con estas 2 frases, el que tiene los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo a ese candelero, muy probablemente, y casi es seguro que así es, con 7 lámparas que el profeta Zacarías describe en el capítulo 4, que sería bueno que tú lo leyeras en tu casa más detenidamente. La segunda frase, como Jesucristo se describe a esta iglesia, es el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué representan? Las 7 iglesias y a los 7 ángeles o pastores de cada iglesia. Esto es lo que representa. Cuando dice yo conozco tus obras, siempre en el versículo número 1, que tienen nombre de que vives y estás muerto, Jesucristo, glorioso y redentor, hace una terrible acusación a esta iglesia de Sardis. Ellos se jactaban en decir que eran una iglesia viva, como hoy muchas iglesias también consideran lo mismo. Presumen que son una iglesia viva, pero en realidad el que califica esto es el Señor. Y también se puede conocer cuando es una iglesia viva, desde luego, por los frutos y por la vida espiritual que la iglesia demuestra. Pero el que camina en medio de los candeleros de oro, él examina, él observa, él analiza, él es el que anda investigando la condición espiritual de las iglesias. Y por eso es que le habla a esta iglesia que tiene la presunción de que es una iglesia viva, pero el Señor les está diciendo que la iglesia está espiritualmente muerta. Qué lamentable, qué triste. Esta acusación nos pone una señal de aviso. Oigan eso. Nos pone una señal de aviso, esta acusación, para analizarnos, para que nosotros tomemos conciencia y para que nosotros sepamos cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios.
Ninguna persona, ni el pastor, ni el profeta, ni nadie, el servidor, te puede poner un aparato para ver tu nivel espiritual que tú tienes o posees. Pero el que está en medio de los candeleros sabe el tipo de vida espiritual que tú tienes, el nivel espiritual que has alcanzado. Él sabe si en realidad estás vivo o eres parte de una iglesia que a lo mejor está muerta. El Nuevo Testamento compara al pecado con la muerte. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 6 dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, cuando los miembros de la iglesia, en lugar de buscar a Dios en espíritu y en verdad y someter todo su ser delante de la presencia de Dios, se entregan a los placeres y a las cosas de este mundo, yo creo que ahí es donde aparece la gran interrogante, ¿verdad? ¿Estarán vivos? ¿O será que delante de la presencia de Dios más tienen un cuerpo cadavérico porque están muertos? Los creyentes de Sardis recibían la semilla de la palabra de Dios, pero esta semilla no cabe duda que es como aquella parábola que el Señor habló acerca del sembrador, que la semilla de la palabra de Dios estaba cayendo entre los espinos, porque eso era lo que ellos eran prácticamente. Y Lucas capítulo 8, verso 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, oyen, pero se van. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Por eso es que Pablo le hablaba a Timoteo en la cita que di anteriormente y decía: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, porque lo que Lucas nos está presentando acá, Dios no quiere que nosotros vivamos con afanes de este mundo, que nosotros busquemos más las riquezas de este mundo, y mucho menos los placeres, los deseos de la carne, los deseos, ¿verdad?, de la vida, porque esto no lleva fruto del Espíritu. El apóstol Pablo dijo que antes de convertirnos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No voy a leer la cita bíblica, pero por favor léela en casa detenidamente a lo que yo estoy diciendo en este momento, y lo vas a encontrar en Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 5. El pecado es la muerte. Oye, el pecado es la muerte de la voluntad, es decir, impide romper con los malos hábitos, aunque la persona tenga el deseo de hacerlo. El pecado no se lo permite tan fácilmente. Aunque él tenga la voluntad y el deseo de romper con esos malos hábitos, el pecado esclaviza y solo Cristo puede hacer libre a la persona. Por eso la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Número 2. El pecado es la muerte, oye, de los sentimientos, porque petrifica el sentimiento y hace a la persona insensible hacia lo que está bien o hacia lo que está mal. La persona se convierte en una piedra. Ya no le importa que aquel haga algo bueno, que aquel haga algo malo, incluso que él también haga algo bien o algo mal, le da lo mismo. Se vuelve insensible, ya no tiene sentimientos. Número 3. Todo lo que hace el pecado también, todo lo amable que puede ser la persona, el pecado lo desaparece por completo. Todo lo hermoso que también puede ser el individuo que hay en la vida, también el pecado se lo arrebata
y se lo desaparecen. Por eso Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13 añade: mas el que persevere, mucha atención a esa palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No cabe duda que estamos rodeados de maldad, de crueldad, de injusticia y de tantas insensibilidades por parte de las personas que practican el pecado. Pero eso no te debe de hacer cambiar a ti para que también tú te vuelvas una persona indiferente, dura, reacia y que también pagues con la misma moneda. Tú debes de perseverar, tú debes de manifestar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Tú debes ser la luz que ilumine en este mundo de tinieblas. Persevera, como dice el versículo 13, hasta el fin y serás salvo. Versículo número 2 de Apocalipsis capítulo 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este versículo 2, hermanos, que es el mensaje a la iglesia de Sardis, es la segunda palabra de condenación que el Cristo glorioso le está haciendo. Es un serio aviso, una vez más, para que los miembros de la iglesia en Sardis reaccionen y al mismo tiempo se arrepientan. Esta iglesia no tenía problemas de herejías. Oigan eso. Me refiero a que no tenían problemas doctrinales. Estaban bien en cuanto a la doctrina, pero era una iglesia muerta. Pero les faltaba la vida de Cristo dentro de ellos. No estaban siendo objeto de ataques por parte de los paganos, ni tampoco por parte de los judíos. La verdad es que Sardis es una iglesia que estaba tan cerca de la muerte que no valía la pena atacarla por parte de sus enemigos. En sentido contrario, una iglesia que esté llena de vida siempre estará bajo el ataque del enemigo. Eso es lógico. Cuando una iglesia demuestra la vida de Cristo en ella, va a recibir más ataques de Satanás. Cuando una iglesia quiere hacer perfectamente la voluntad de Dios, va a recibir más saetas del enemigo. Y aquí es donde muchos cristianos también bajan la guardia y se entristecen. Algunos declinan en su vida espiritual, otros deciden retirarse de la iglesia, porque es una iglesia que constantemente está en una guerra espiritual y en una lucha tras otra batalla, pero el Señor está con ella. Pero estos cristianos se llegan también a inquietar, a desesperar, a entristecer, que mejor buscan iglesias acomodadas, que mejor buscan iglesias que están muertas, que mejor se van a refugiar en cuatro paredes de un templo donde se les atiende perfectamente bien, pero están en la condición de esta iglesia de Sardis. Y esto, desde luego, no es agradable delante de la presencia del Señor, porque el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que si nosotros no sufrimos o padecemos como también nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció, no somos dignos de Él. Cuando la tía Salomé llegó al lado de nuestro Señor Jesucristo y le pidió que sus dos primos estuvieran al lado de él cuando él fuera rey de Israel, de la nación, Jesucristo se le queda viendo a su tía y le dice estas palabras: si ellos no beben conmigo de la misma copa, no pueden participar en mi reino. Y se estaba refiriendo nuestro Señor a los sufrimientos, a los padecimientos, a la persecución, al vituperio, a la misma muerte que él tenía que atravesar por amor a todos los pecadores y para podernos hacer salvos y darnos vida eterna. El Señor fue claro, hermanos,
Si nosotros no peleamos la buena batalla de la fe, no somos entonces cristianos. Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 6 y la primera parte del versículo 26, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Mire qué palabras las que el Señor Jesucristo dijo. ¡Ay de vosotros! Y ese ay es un ay de dolor. Ese ay es un ay de sufrimiento. Ese ay es un ay de padecimiento. Así que si vamos a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Alábale porque Él vive. Esfuérzate y sé valiente para que puedas tener derecho a la vida eterna. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Mucho cuidado con esto. Ahí vamos a ver quién es cristiano de hueso colorado. Una iglesia que proclama el evangelio auténtico siempre levantará oposición a su alrededor. En vista que la iglesia puede ser removida de la tierra en cualquier instante, en cualquier momento, la iglesia va a ser removida por ese gran evento que está próximo, el arrebatamiento de la iglesia. Tienes que estar, hermano y hermana, joven y señorita, alerta, vigilante, tú y toda tu familia, despiertos espiritualmente, esperando la venida para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Algo que debemos aprender de la ruina inminente de la iglesia de Sardis es esto, que los cristianos deben despertar. Óiganme bien. Los verdaderos cristianos creyentes de nuestro Señor Jesucristo deben despertar del letargo mortal. ¿A qué me refiero? Quítense el adormecimiento, quítense la pereza, quítense la somnolencia, lo profundo de ese mal, quítense el cansancio, quítense aquella inactividad. Es que ya no tengo fuerzas para trabajar en la obra de Dios. La Biblia dice que Él da nuevas fuerzas al que ya no tiene ninguna. Lo que pasa es que muchos ya no quieren trabajar para el Señor en su obra porque ya no tienen ganas. Y deben de ser cristianos, honestos y sinceros delante de Dios. Despierta tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará la luz de Jesucristo. Dios quiere que nos mantengamos vivos, despiertos, velando, orando, en alerta espiritualmente. Mantenerse alerta espiritualmente es la llamada de atención que nuestro Señor Jesucristo le está haciendo con frecuencia a la iglesia en el Nuevo Testamento. El estado de alerta debe ser la actitud constante del buen cristiano. Oigan eso. El estado de alerta debe ser la actitud, tu actitud constante del buen cristiano. Por eso Romanos capítulo 13, verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Oiga lo que Pablo está diciendo. Es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Todo lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, hermanos, nos debe a nosotros de mover, nos debe a nosotros de hacer sentir, despertar y levantarnos. Ya no estar con el sueño espiritual, con la pereza espiritual, sino que por el contrario, nuestra salvación está más cerca que nunca. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13 dice, velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente y esforzaos. Esfuércese, hermano. Lucha, hermano. Sacrifíquese, hermano. Pelee la buena batalla, hermano. No pida oración para que otro ore por usted. No vaya con el pastor, ni con el grupo de intercesión, ni tampoco con el profeta. Es usted quien tiene que pelear esa batalla. Es usted quien tiene que ganar esa victoria. Es usted quien tiene que demostrar que es un fuego vivo de Dios para hacerle frente a todas las acechanzas y artimañas del enemigo. Levántese, despierte con poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Además, debemos recordar que el cristiano debe permanecer vigilante ante las tretas de Satanás. Por eso, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, ya he tocado este versículo en estudios anteriores, dice: sed sobrios y velad. Oiga eso, atentos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si tú no estás despierto, ni vigilante, ni alerta, como Dios está alertándonos a través de este mensaje a esta iglesia, el diablo te puede devorar. El cristiano está permanentemente bajo los ataques sutiles de los poderes de Satanás, que trata a toda costa de separarlo, de apartarlo, de alejarlo del camino glorioso de nuestro Dios y de la búsqueda de su reino. Todo cristiano debe estar en guardia ante la tentación. ¿Cómo estás tú ahora mismo? ¿Estarás en guardia o estarás mal parado? Tú lo sabes, tú te conoces, tú sabes qué nivel de vida espiritual posees. Y si te hace falta, pues échale más aceite del Espíritu Santo a tu lámpara y llena ese depósito extra como las 5 vírgenes prudentes, para que cuando nuestro Señor aparezca, tú puedas decirle: bienvenido, Señor Jesús. El enemigo espera que bajes la guardia para lanzar la tentación, para atacarte de nuevo y para derrotarte. Jesús dijo en San Mateo capítulo 26, verso 40 al 41, dice el verso 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No habían podido. 1 hora. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Media hora? ¿No puede orar 1 hora? ¿10 minutos? ¿No puede orar 1 hora? No ora nada. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Qué desidia! ¡Qué desinterés! Usted no es cristiano. Arrepiéntase. Busque a Dios. Porque el cristiano es un hombre que está leyendo la Biblia. Es un hombre que está aprendiendo de la palabra de Dios. Es un hombre que tiene rodillas dobladas para clamar a Él. Es un hombre que está haciendo vigilia porque está velando para que la tentación del diablo no se apodere de su vida. El verso 42 dice que el Señor les dijo: velad y orad. Oiga eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne también es débil. Yo no sé si su espíritu estará dispuesto, pero si su espíritu está dispuesto y su espíritu humano busca el Espíritu de Dios, también esta carne se tiene que doblegar delante de aquel que está sentado en el trono. Al inicio del estudio indiqué que la ciudad de Sardis estaba edificada sobre la cima de un monte, por lo que solo se podía entrar a la ciudad por una sola entrada. Esto pues desde luego les daba seguridad a ellos. Esto hacía que fuera una ciudad bien cerrada, bien segura,
por lo que solo necesitaban, oiga esto, vigilar y guardar la ciudad desde el mismo punto, el mismo camino por donde todo el mundo salía y por donde todo el mundo entraba, porque era inaccesible, no se podía entrar por cualquier otro lado. Sin embargo, ¿saben qué fue lo que pasó? En 2 ocasiones, históricamente, fueron invadidos por los enemigos. Pero ¿cómo fue posible que fueron invadidos por los enemigos? Oigan, porque los guardias que vigilaban se quedaron dormidos al considerar que la montaña los protegía de cualquier asalto. Y así hay muchos cristianos que piensan que Dios los va a proteger en todo tiempo. Y yo no digo que no, porque Dios tiene poder para protegernos, pero se confían tanto que se pasan la vida de cristianos durmiendo todo el tiempo, indiferentes todo el tiempo. Si ellos quieren cantan, si ellos quieren miran televisión, si ellos quieren van al culto, si ellos quieren van a jugar pelota, si ellos quieren se van a divertir, si ellos quieren se ausentan 6 meses de la iglesia. ¿Cómo Dios los va a cuidar así? ¿De qué manera Dios se puede responsabilizar de gente tan irresponsable que no toma las cosas de Dios espirituales en serio? Estos guardias se durmieron porque confiaron que la montaña los iba a proteger y fueron invadidos. En el año 594 a.C., los soldados medo-persas entraron a la ciudad porque la guardia se había dormido. Oiga eso, la guardia se había dormido. Y yo como pastor no quiero miembros dormilones. Yo como pastor no quiero miembros ahí, mi hermano, cabeceando. Yo como pastor no quiero miembros, mi hermano, en la iglesia que haya que estar oyendo a mover y a despertar para que reaccione. De ninguna manera. Camina, sigue el ritmo. Tú trabaja, tú busca a Dios. No te quedes rezagado, porque Dios entonces peleará de nuestro lado también. En el año 218 después de Cristo, Antíoco el Grande invadió la ciudad también por el descuido de los guardias otra vez. Como pueden ustedes darse cuenta, hermanos, en ambas ocasiones la ciudad de Sardis fue invadida debido a que sus guardias se despreocuparon y fueron negligentes. Ojalá tú eres parte de la iglesia, porque tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia, también no seas un miembro despreocupado ni negligente, porque es más fácil echarle la culpa a los demás, pero no ponerte los dedos contrarios para acusarte a ti mismo. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesucristo les alerta a esta iglesia para que retengan lo que han recibido. ¿Estás reteniendo tú lo que has recibido de Dios? ¿O ya no sabes ni dónde está? Ya lo perdiste porque te descuidaste. Te lo robó el enemigo. ¡Qué tristeza! Pues si no velas, pareciera ser que el Señor les está trayendo a la memoria su pasado, lo que les pasó a estos guardias, de cómo sus antepasados habían fallado y vinieron consecuencias gravísimas por no haber velado lo suficiente. Cuando les dice vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, Mateo 24:6 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El verso 42 de Mateo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El verso 43, pero sabes esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría y no dejaría minar su casa. Verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nuevamente, son alertados. No solo debían temer a la llegada sorpresiva del enemigo, sino que tenían que estar alertados, velando, preparados, sobrios, porque Jesucristo podría aparecer repentinamente sobre ellos. Hoy día muchas iglesias, tengo que decir esto, hoy día muchas iglesias están en la condición en que estaba esta iglesia de Sardis. Han perdido el interés en enseñar de la venida de Cristo, las verdades bíblicas, acomodándose a mensajes psicológicos, hasta filosóficos, mensajes con pensamientos humanistas, pero no hay sana doctrina. Son más mensajes motivacionales que mensajes que edifican y hacen crecer la vida espiritual. Iglesias que lo único que anhelan es popularidad y fama. ¿Para qué? Para ganar seguidores, para ganar audiencia, para buscar adeptos, trayéndolos con importantes programas sociales y muchas actividades de entretenimiento para satisfacer el gusto y el deseo de la carne, pero no tienen nada de actividad espiritual para buscar a Dios y que las personas se derramen en espíritu, alma y cuerpo delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Lo dicho anteriormente no sería negativo de ninguna manera. Lo que dije anteriormente no sería negativo. Oigan esto, si la palabra de Dios tuviera la importancia y la máxima relevancia como autoridad que gobierna y determina la doctrina y la conducta de la iglesia. Que hagan actividades, que hagan planes, que les guste a las personas, pero que no pierdan el sentido verdadero de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Pero lamentablemente y triste, eso no es lo que se vive en muchas iglesias hoy. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En el pueblo de Israel, recordemos, hermanos, que en el pueblo de Israel eran pocos los que se mantenían fieles a Dios, pero la gran mayoría le daba la espalda a Dios. Solo un pequeño remanente buscaba a Dios de todo el pueblo. Por eso Jesucristo, hablando a la iglesia, le llama manada pequeña. Y en Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque el Señor sabía que no iban a ser muchos los que lo iban a seguir a Él. Por eso la palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no se está refiriendo a los que no conocen a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? O la gente que está en el mundo, sino se refiere a los que están encerrados en esas 4 paredes del templo y que se dice que son iglesia, pero verdaderamente no son cristianos. Están ahí por montón, pero no han nacido de nuevo. El Señor dice: no temáis, manada pequeña, porque sabe que son pocos los que están con Él, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En el presente, Jesucristo también tiene una manada pequeña de cristianos que aman su palabra, que son fieles al Señor en estos últimos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que se mantienen firmes y no dan un paso atrás en el servicio a Dios, en la búsqueda de Dios y también en dar el mensaje de la palabra de Dios. En toda la historia de la iglesia,
El protestantismo ha producido grandes hombres, entre los cuales voy a mencionar a los siguientes: Martín Lutero y Juan Calvino. Destacan estos hombres como líderes de la Reforma. Juan Knox, que hizo un gran trabajo en Escocia. Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, y a quien también los historiadores le adjudican haber salvado a Inglaterra de una revolución con los franceses, a quienes vencieron, y fueron llamados fue llamado el inglés más grande de todos. Juan Moffat, quien fue al África, y más tarde le seguiría David Livingstone, quien exploró e hizo conocer ese continente africano al resto del mundo. Guillermo Carey fue a la India a predicar el evangelio de las buenas nuevas, y más tarde le siguió un joven llamado Henry Martyn. Jesucristo glorioso y redentor mira el corazón, conoce las intenciones del mismo y sabe quién verdaderamente le busca y desea conocerle cada día mejor. El versículo 5 dice: el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir este mensaje del Señor a la iglesia de Sardis y para nosotros hoy? El verdadero vencedor es aquel que triunfa por la sangre de Jesucristo. El verdadero vencedor sabe que llegará a la meta por el poder salvador de la sangre de Cristo. Se ofrece a los vencedores 3 grandes promesas. Número 1, van a ser vestidos con vestiduras blancas. Número 2, no va a borrarse su nombre del libro de la vida. Y número 3, se va a confesar el nombre de los vencedores delante de Dios y de los ángeles en el reino de Dios. Pero esto es solo para los vencedores. Los derrotados serán lanzados tristemente al lago de fuego y de azufre. Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 24:13, mas el que persevere, vuelvo a tomar esa cita bíblica, la palabra persevere en griego se escribe proscartereo y quiere decir mantenerse en constancia. ¿Te mantienes tú en una constancia diaria delante de Dios? Eso es perseverar. Hasta el fin serás salvo. Algunos de la congregación de Sardis serían salvos, algunos, y sus nombres no serían borrados del libro de la vida, pero otros, sus nombres serían borrados del libro de la vida por no haber perseverado, por no haberse mantenido constantes hasta el fin. Note aquí que Jesucristo no está diciendo que cualquier nombre será quitado del libro de la vida, de ninguna manera. Solo los que no venzan van a ser quitados su nombre del libro de la vida. Lo más importante para usted y para mí es que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida del Cordero de Dios. Esfuércese, persevere, vele, luche, ya no duerma, ya no cabecee, despierte para que la luz de Cristo le ilumine. Termino acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toda persona que ya recibió a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, se arrepintió y confesó sus pecados, esa persona tiene oído
espiritual. Tiene oído afinado y sabe escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, que enseña a través de la bendita palabra de Dios el mensaje de Jesucristo para la iglesia hoy. Amados hermanos, deseo que el estudio de hoy de la iglesia de Sardis nos sirva a todos y que despertemos, que dejemos la pereza, el cansancio, el sueño y que nos alumbre la luz de Cristo y que podamos ser hombres y mujeres, jóvenes, varones, señoritas, que estén velando y trabajando arduamente, porque la venida del Señor viene pronto y tú debes de estar listo para esperarlo. Que la paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones. Amén.